Amada Iglesia, tengan ustedes muy buenos días. Muy honrado nuevamente de traer el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Y en este día especial sobre todo, ya que celebramos el Día del Padre. Un día en verdad muy especial, ya que Padre, paternidad, viene de Dios. Es un día en el cual cada uno de nosotros, los hijos, por ejemplo, tenemos que saber meditar, analizar bien, honrar a nuestros padres, todos en general, pensar en el Padre eterno que tenemos. Todos en realidad debemos estar muy gozosos de este tiempo. Y este día es muy especial. Y me siento muy honrado de traerles esta palabra preciosa. Hurgando en la Biblia, versículos que hablen del Padre hay muchísimos. Dios ha querido proveernos a todos los seres humanos de un Padre terrenal. Así como tenemos el Padre celestial que nos bendice, nos ayuda, Dios ha provisto un Padre terrenal que también sirve para bendecirnos, para ayudarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Es así que la figura de paternidad, Dios la estableció a cada padre. Y esto debemos de tener muy en cuenta. En la palabra de Dios me encantó un versículo que habla en Proverbios, el cual Dios ahí conjuga bien lo que es la labor del Padre con los consejos que Él nos da. En Proverbios 3, versículos 11 y 12 nos dice la palabra: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Definitivamente este versículo me trajo a memoria muchos episodios de mi vida compartidos con mi padre. Dios da una unción especial al padre. Dios da una autoridad especial a papá. ¿Quién no recuerda episodios de travesuras? ¿Quién no recuerda episodios de errores cometidos? ¿Quién no recuerda episodios de habernos nosotros los hijos metido en problemas? ¿Y quién no recuerda ahí a papá solucionando nuestros errores, hablando a través de nosotros, aconsejándonos, disciplinándonos? Yo doy muchas gracias a Dios por mi padre, por ejemplo, porque los episodios más oscuros que uno puede tener en la vida, y sobre todo por culpa de uno, por ser tal vez rebelde, por andar en pos de consejos no sabios, uno se mete en problemas. Y yo recuerdo, y hacía mientras elaboraba la prédica, le pedí al Señor que me haga recordar aquellos momentos de mayor dificultad de mi vida, y siempre he visto ahí a mi papá al lado, ¿no? Recuerdo múltiples episodios de cuando papá pues venía y hablaba a través, o por mi culpa, hablaba y defendía mis errores, me aconsejaba. Recuerdo problemas en la universidad, problemas grandes. Una vez tuve un problema muy grande en la universidad, al cual le conté a mi papá, y él tuvo que venir desde otra ciudad para ayudar a solucionar ese problema. Recuerdo problemas de jovenzuelo en los cuales papá tenía que intervenir para ayudar a solucionar mi problema. Recuerdo errores muy grandes cometidos por mi persona, los cuales papá solucionando mis problemas. Recuerdo épocas muy rebeldes en las cuales, si no fuera por la advertencia, por la exhortación, por la corrección de papá, pues definitivamente me hubiera ido a otros senderos, a otros lares. Y es que yo doy gracias a Dios por los papás, y en especial por el mío. Porque así como la palabra de Dios nos dice que no disciplinemos la disciplina que el Señor nos da,
el Señor pone una comparación, una símil muy bonita, y dice, porque el Señor disciplina a los que ama como el Padre corrige a su Hijo querido, dice la palabra de Dios. Y aquí tenemos que, tanto esposas, tanto hijos, tenemos que saber valorar la figura paterna. Tenemos que saber siempre, además de reconocer sus trabajos, tenemos que premiarlos, tenemos que admirarlos, tenemos que honrarlos. Dios en verdad es magnífico en cuanto a sus diseños y a sus propósitos. Y gracias a que nos ha dado ese Padre que simboliza esa figura paterna de Él, es que nosotros, muchos, nos hemos corregido en algún camino torcido en el que andábamos. Dios nos dice en su palabra, en Deuteronomio 6, del 5 al 7, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Un padre que busca a Dios, un padre que representa a Dios en el hogar, es un padre que siempre va a tener presentes los preceptos bíblicos y los va a enseñar a la familia. Dios manda y demanda siempre que el padre esté vigilante de su casa, que el padre sea responsable por su casa, que el padre esté al tanto de lo que le sucede a los hijos, de lo que le sucede a la esposa. Aquí nos habla claramente que el hombre tiene que ser el que actúe diligentemente y enseñe a los hijos. ¿Con qué? Con palabra de Dios. Y enseñar a los hijos a amar a Dios como Dios nos pide que lo amemos, que es con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y aquí detalla Dios y dice, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa. Y ahí la importancia que recobra un padre. Estoy seguro que muchos padres aquí hoy nos están escuchando, nos están observando. Es importante que asuman ese rol que Dios les ha dado. Un rol que el diablo siempre va a tratar de disminuir a través de ataques en el pensamiento de los padres o ataques de la misma familia. Pero tenemos que saber, papá, que Dios te ha dado un cargo muy importante y te ha dado autoridad y te ha dado poder. De tal manera que tú, papá, si te coges del Señor, si tú te inspiras en el Creador, si tú lo buscas, si tú lo anhelas, pues eso mismo vas a estar sembrando en tu familia. Y tienes la obligación, como dice la palabra del Señor, de hablar esto en tu casa. De ahí la exhortación que hoy a cada padre de familia no se olvide de estar trabajando, de estar cuidando a su casa, conduciendo a sus hijos, conduciendo a su esposa hacia el camino correcto, que es el camino del Señor. Dios nos habla que tengamos presente, por ejemplo, como dice en Deuteronomio 29, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Dice, se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de toda instrucción que el Señor da. Este versículo en realidad habla lo que siempre predicamos, lo que siempre se nos ha enseñado en la iglesia, sobre el orden que tiene que haber, sobre la palabra revelada que Dios imparte a cada uno de nosotros, sobre el rol del papá y la importancia que los hijos siempre estén sometidos a las instrucciones del Señor. Es muy importante entonces que, como dice también en Proverbios 14:26, el que obedece al Señor ya tiene un refugio para él y para sus hijos. El pensar en la figura paterna, pues como les dije, nos hace recordar a protección, nos hace recordar a disciplina, nos hace recordar a ordenarnos.
Y es en estos tiempos en los cuales el enemigo hemos visto que ha entrado en la sociedad con más fuerza, porque estamos en tiempos finales. Así como para el Día de la Madre hablamos que el diablo está atacando y disminuyendo el valor de lo que es ser mamá, de la misma manera el diablo está quitando el poder, la autoridad y disminuyendo el valor de lo que es ser papá. Y hay muchos hombres, hay muchos padres que se han comido ese cuento, creyéndole al enemigo, creyendo que uno como padre no puede hurgar en el corazón de sus hijos, que uno como padre no puede ordenar un hogar, creyendo esa mentira que el enemigo siembra, que como padre es mejor que delegue las funciones a la madre o que la madre solucione los problemas de los hijos. Nosotros estamos llamados a obedecer la palabra de Dios y no consejos humanos. La psicología moderna enseña que lo terrible que es la disciplina en el hogar, por ejemplo, en muchos casos. La modernidad está igualando e equiparando que tanto el hombre como la mujer son iguales en absolutamente todo. Y esto no es así. El hombre de familia tiene un rol muy importante, al cual Dios va a pedir cuentas, que es ser el cabeza de la casa, es ser el cabeza de la mujer y de los hijos, porque así Dios lo dispuso. Si este orden se quiebra, vienen problemas a la familia. De ahí la importancia que tiene la mujer, la esposa, de ser una ayuda idónea a esa cabeza. Y el diablo sabe estos mandatos y este orden del Señor. Por eso es que quiere equiparar en cuanto al liderazgo a la mujer con el hombre. Quiere equiparar las funciones que debe tener tanto el hombre como la mujer, que tienen que ser iguales. Y esto es totalmente errado. La mujer tiene que dejar que el hombre tome autoridad en su hogar. Para ello la mujer tiene que ser muy sabia. Para ello la mujer tiene que buscar al Señor para ser una mujer humilde y una mujer en verdad que respete y ayude a su marido a la solución de todos los conflictos que puedan venir en un hogar. No es que la mujer no pueda participar en la solución de los conflictos, claro que sí, pero ayudando al varón, dándole esa confianza, dándole esa honra, alabando ese cargo que Dios ha dado para que así pueda ordenar la casa, para que así pueda impartir esas órdenes que Dios pone en el varón para solucionar los problemas. ¿Por qué muchas veces hemos hablado que Dios dio al hombre este cargo de ser cabeza, de ser líder en un hogar? Porque Dios en los hombres, lo hemos dicho muchas veces, ha sembrado unos dones muy especiales, así como en la madre ha sembrado unos dones muy valerosos y muy especiales. Pero el hombre tiene un don de liderazgo. Dios en el hombre ha diseñado algo muy bueno, que es el de liderar, de tal manera que cuando hay un problema, Dios da al hombre una solución especial. Muy diferente a aquellas soluciones que a veces vienen de parte de las mujeres. Recuerden que ustedes, mujeres, madres de familia, sobre todo hablo, tienen un diseño muy especial también, que tiene que ver con un corazón bastante sublime, bastante receptivo de sentimientos. Ustedes, mamás, tienen un corazón sensible, ¿no? A lo cual a nosotros los hombres nos dio un corazón, no es que no sensible, sino un corazón más de líder, más de pensar fríamente, más de buscar soluciones fríamente y rápidamente para los conflictos. De tal manera que una mujer nunca quiera y nunca pida que su esposo piense como ella. Ese es un grave error que se presenta en los hogares. Que porque el hombre no se da cuenta de estos detalles, porque el hombre no soluciona estos problemas con estos sentimientos, cosas que son roles que tiene la mamá y va a aportar mucho si apoya obviamente con sentimientos, si apoya obviamente con ese corazón romántico, con ese corazón muy, muy de madre, va a ayudar obviamente
en el hogar. Pero el padre tiene otros métodos que Dios da. Recuerdo yo episodios de mi vida rebelde, sobre todo de mi vida, de haber hecho renegar a papá y a mamá. Y en estos episodios recuerdo pues la corrección de papá, ¿no? La corrección de papá muy firme, y agradezco a Dios por esas correcciones firmes que mi papá me daba en esos tiempos de rebeldía. Correcciones que me ayudaban a sentar cabeza, correcciones que me ayudaban a no distraerme y a no relajarme. Cuando un papá corrige con sabiduría, con amor de Dios, con carácter, con firmeza, porque esa es la corrección que viene. Ojo con eso, y hago un paréntesis. Nosotros en nuestra modernidad nos hemos dejado engañar por el enemigo, creyendo que no debemos ser corregidos, a veces ni por los padres, ni siquiera por Dios, porque así es el espíritu del anticristo que se ha movido en el mundo y aún en las iglesias. De tal manera que cuando hay algo de corrección, automáticamente viene ese pensamiento progresista de que eso no está bien, de que eso es una ofensa, de que tenemos que tolerarnos, de que tenemos que respetarnos y de que tenemos que saber comprender nuestros errores y que cada uno de nosotros va a salir adelante conforme los golpes que nos da la vida. Y esto no es totalmente errado y totalmente equívoco. Diferencia mucho lo que dice la palabra de Dios. Y a veces esto se mete en el corazón de los hijos de tal manera que pone un alto a la corrección de papá, a los consejos de padre, y no saben el error garrafal que uno comete al hacer esto. En mis épocas, como les contaba, más rebelde, en mis épocas de mayor rebeldía, felizmente estuvo papá para poner un alto a ese relajo, un alto a esa displicencia que uno tiene cuando quiere hacer lo que le da la gana. Yo recuerdo que, para contarles como anécdota, ya lo recuerdo, un episodio en el cual pues uno, la clásica, pues uno cuando quiere irse de casa, ¿no? Y quiere irse de casa haciendo creer pues que uno es indispensable y que si uno se va los padres pues sufren y vamos a darles la lección de su vida porque nosotros pues valemos mucho y que si nosotros no pueden vivir y que ellos son los equivocados y que nosotros tenemos la razón de todo. Los primeros conflictos que yo tuve, me acuerdo, con papá y con mamá fueron pues la clásica, conflictos de sentimientos, ¿no? Y uno encaprichado en una chica y estas cosas, pues, ¿no? Que suceden. Y uno creyendo que a sus 17 años era más inteligente que papá y mamá y creyendo que conocía el mundo y el amor, y mientras que papá y mamá me decían que no era la persona indicada, que estaba yo actuando en rebeldía, que yo estaba actuando y perdiendo mi sensatez, pues uno pues les respondía de que estaban equivocados y les respondía con rebeldía de querer hacer las cosas conforme uno creía que eran las correctas. Recuerdo que una de esas pues tomé la decisión, no, mejor me voy. Y me acuerdo que estaba en la calle, habían pasado varias horas que no regresaba a casa. Y yo, dentro de mi ingenuidad, decía, me deben estar extrañando. Y creo que ya es hora que los llame para que me rueguen, para que me pidan perdón, ¿no? Y bueno, para como decimos los peruanos, para piña de mí, para mala suerte mía y para bendición también, fue que llamé y me contestó papá, ¿no? Me contestó papá. Y me acuerdo que yo le dije, yo estaba esperando, pues no, hijito, lindo, ven, ¿dónde estás? No te vayas, por favor, angelito de Dios, ¿no? Me acuerdo que me dijo, ¿dónde estás? Una voz firme escuché. No, cuando escucha una voz firme de papá, es un don especial que pone uno como que se asusta, ¿verdad? Y yo le dije, sí, estoy acá, un poco lejos, le dije. Dijo, inmediatamente te vienes, te doy una hora, me dijo, te quiero en la casa y acá vamos a conversar seriamente. Si no vienes en una hora, yo te busco y te traigo, me dijo. Así, tal cual. Yo que en ese entonces pues me computaba el hombre más libre del mundo, el más sabio, el joven más poderoso y más inteligente que todos,
el valiente, ¿no? El que se había decidido querer irse de casa, ¿no? Pues las palabras de papá tocaron mi ser más íntimo, esa autoridad con la que la dijo, que lo único que me hizo pensar colgando el teléfono fue: tengo que ir a casa, tengo que ir a casa. No se me pasó por la cabeza, no, mejor no voy, qué tarraza. Fue inmediatamente que fui a casa. Efectivamente mi papá me esperaba. Pero yo dije, de repente mi papá ha sido severo en el teléfono y me va a recibir con comida, con fiesta, ¿no? Como el hijo pródigo, ¿no? Como dice la palabra de Dios, ¿no? Mi papá ya comenzaba, ya era pastor, claro, eran sus inicios de pastorado. Y yo pues decía, ¿no? Como pastor, pues como el hijo pródigo va a preparar un banquete, pues, ¿no? Me acuerdo que llegué a casa, pasé, estaba mi mamá, siempre la mamá, ¿no? Mi mamá asustada, preocupada, hijito, no, ¿cómo estás? Bueno, tu papá te espera en la habitación. Ya, pues dije, la actitud de mi papá debe ser la misma, ¿no? Entré a la habitación, mi papá cerró la puerta, me hizo sentar y me dio el sermón de mi vida. Pues me dijo, obviamente, cuán mal estaba yo. Y yo recuerdo que tenía 17 años, si no me equivoco. Y me acuerdo que te voy a disciplinar, me dijo. Pues. Y yo dije, ya, papá. Y agarró una correa esas de las bragas. Y me acuerdo que mi papá me tiró unos 4 o 5 correazos, pero esos bravos, que no me quedó más que reconocer que estaba en un error. Me quitó una venda que tenía en los ojos y me acuerdo que fue la primera y única vez en mi vida que yo dije y pensé en las barbaridades que pensaba en ese entonces. Papá pues tomó control en el asunto y agradezco a Dios por esa disciplina, por esa corrección con vara, como dice la Biblia, que hoy en día muchos se escandalizan y horror, horror. Yo he sido corregido con vara, por papá y mamá, desde pequeño me acuerdo. Y no me perdí. Y no soy traumado. Y no soy burro. No soy tímido. No, por el contrario, gracias a esas correcciones de papá, de mamá, de papá sobre todo, esas correcciones firmes y drásticas, porque eso es corrección, pues. Recuerden ustedes las correcciones que Dios ha dado en la Biblia y hay muchos ejemplos que podemos tomar cuando Dios corrige. Y no tienen nada que ver con pobrecito, pobrecito y te perdono y ya no hagas nada. Tiene que ver con mano dura, tiene que ver con firmeza. Y esa firmeza tiene que volver a los hogares. Y esa palabra fuerte para el pecado tiene que volver a los hogares cristianos. Y esa autoridad de papá tiene que ser tomada en los hogares cristianos. Porque solo así los hijos vamos a salir de majaderías, vamos a salir de rebeldía, vamos a salir de irrespeto, vamos a salir de malas juntas. Cuando Dios corregía, pues ponía un alto drástico a todo. ¿Cómo Dios corrigió a Adán y a Eva? Los sacó del Edén. Los sacó del Edén. ¿Cómo Dios corrigió a Sodoma y a Gomorra? Pues los castigó y destruyó enteramente a esa ciudad, a esas ciudades. ¿Cómo Dios corrigió a la falta de respeto que estaban teniendo a Aarón y María, hermanos de Moisés, contra su hermano porque estaban rajando de él que era la autoridad? Pues los castigó, los apartó y casi mueren. ¿Cómo Dios corrigió los pecados de la humanidad? A través de su Hijo Jesucristo. A través de ver el pecado que tenía Jesucristo, el pecado tuyo y mío, cargado en él, y Dios lo abandona. De ahí la pregunta que muchos se hacen, por ejemplo, en estos tiempos, con respecto a la severidad o al amor de Dios. Y hay muchos que se quedan con el amor de Dios y muchos quieren solo el amor de papá, el amor paterno. Pero cuando viene la corrección, el carácter fuerte de papá, no, ya eso no es de Dios, eso es del diablo, dice mucho. Y no es así. Y no es así. Porque recordemos que si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la figura de pena de muerte, los cristianos, ¿cómo
¿En qué orden tenemos que andar en cuanto a pena de muerte? ¿Aceptarla o no aceptarla? Pues si nos vamos a un ejemplo bíblico, tenemos que ser nosotros como Dios. Dios es todo amor, pero Dios es justo. Y en la justicia de Dios, Dios aceptó la pena de muerte en Jesucristo, su Hijo. Porque su Hijo fue condenado a la pena de muerte. Y Dios aceptó esa pena de muerte en su Hijo por la justicia, porque Jesucristo iba a cargar el pecado de todos nosotros. Porque era la única manera de que tú y yo podamos vivir eternamente aceptando ese reemplazo en esa cruz y esa muerte de Jesucristo que tuvo por ti y por mí. Y Dios, siendo amoroso, pero siendo justo, aceptó esa muerte. Y cuando Cristo hubo cargado los pecados tuyos y míos, Dios no tuvo otra que abandonar, como abandona a cualquier persona que peca, como abandona a cualquier persona que se aleja de Dios. Y eso no nos lo contaron así muchas veces. Y creemos que Dios siempre, hasta nuestros pecados y pecados y pecados y más pecados, tiene que estar ahí porque es todo amor. Poquito más y le decimos: Dios, estás en la obligación de perdonarme 1.500.000, todos los pecados que yo quiera. Y estás en la obligación de perdonarme mis rebeldías, porque eres amor. Porque si no me perdonas, ya no eres amor, ya no te quiero, mejor me voy al mundo. Y a veces tenemos esa osadía casi de chantajear a Dios con sus correcciones, cuando viene una disciplina de parte de Dios. ¿Qué suele pasar cuando viene una disciplina de parte de Dios? Cómo se ha degenerado justamente el corazón del hombre. Y esto tiene que ver mucho porque no se están cumpliendo los roles en casa de lo que tiene que ser un padre. Porque recuerden que toda figura humana que Dios ha puesto es para ayuda nuestra. Si Dios ha puesto en la iglesia figuras humanas como pastores, y que Dios le ha dado la autoridad para que el pastor a nosotros, aparte de cuidarnos, también nos exhorte, nos discipline, también puso a papá y a mamá para eso. Pero hoy en día hay mucho pastorado y hay muchos padres que se están olvidando, producto obviamente de la queja de las ovejas de los hijos. No, maltrato, no, eso es tener no amor, no, eso es odio, no, qué barbaridad, ahí en su corazón no está Dios. Y se están transformando las iglesias y las familias, instituciones que Dios creó justamente para formar a las ovejas y a los hijos, y seamos ciudadanos de bien, seamos cristianos rectos, correctos. Donde tiene que haber disciplina es en la casa y es en la iglesia. Pero la disciplina en la casa y en la iglesia se está alejando cada vez más y más. Y en las iglesias se está dejando pecar a las personas y no se les dice nada porque se van a ofender y se van a ir y se van a molestar con uno. Y los padres están cayendo en el cuento en los hogares, que tampoco hay que corregir a los hijos porque los hijos comienzan a exhortar a los papás y comienzan a no hablarles y a criticarles y a llamarlos malos. Y los papás, por evitar el problema, así como los pastores por evitar el problema en las iglesias, ya no se corrige el pecado, y los papás en el hogar ya no corrigen las rebeldías por engaño del enemigo. Y Dios no habla que el papá tenga que ser abusivo. Dios habla que el papá, justamente, si busca a Dios, va a tener ese amor, esa corrección paterna que viene de Dios, ese don especial. De tal manera, así como papá, les cuento en mi historia, fue muy drástico. Hoy en día eso cuéntale a un psicólogo y cuéntale a uno de los derechos humanos y me va a pedir que a mi papá lo enjuicie por meterme la mano a tan alta edad. Pero no es así. Dios ha dado un don especial a papá, un don especial a los pastores, un don especial a las autoridades. Y esas figuras humanas nos sirven ¿para qué? Que si nosotros comenzamos a respetar y obedecer las decisiones de nuestras autoridades, llámese papá, llámese pastores, si nosotros nos sometemos a los dictámenes que da papá en un hogar, de que tiene que haber corrección, de que no tiene que haber contestación, de que tiene que haber orden en nuestros cuartos, de que tenemos que saber entrar en una hora y no tan tarde. Si nosotros comenzamos a respetar esa figura humana, ojo, es la práctica que se va a formar en nosotros y se nos va a hacer más fácil respetar a Dios, al que no vemos.
Por eso dice la palabra. Obviamente, si nosotros no aprendemos a respetar a papá, a quien vemos, una figura humana, a quien vemos, va a ser difícil y es imposible respetar al Dios que no vemos. Dios ha puesto las autoridades, Dios ha puesto a papá justamente para que comience una disciplina en el hogar. Por eso es que hay mucho relajo y las sociedades hoy en día se están pervirtiendo más y más, porque el diablo ha engañado y está entrando a los hogares a amedrentar a los padres de familia, a hacerlos creer que no vale mucho, y estas voces a veces vienen de las propias esposas y de los propios hijos, de tal manera que los padres, y más aún si no buscan a Dios, comienzan a bajar y a perder ese don de paternidad que les ha dado Dios. Y comienzan ya no que los hijos hagan lo que quieran, a no meterse mucho en sus problemas, o que la mamá vea, o ellos prefieren estar más lejos de casa para evitar escuchar esos problemas, esas críticas, o prefieren hacerse los locos, cuando el papá debe de tomar ese rol que Dios les ha dado, de protector, de ser responsable de casa, de la crianza de los hijos, de la conducta, del carácter de los hijos, del bienestar de la esposa. Esa es función del hombre. Y nosotros, hijos cristianos, papás cristianos, les hablo a ustedes, si se cogen del Señor, tienen el paquete completo para poder tener a los hijos en obediencia y disciplina en el Señor, a una esposa bien cuidada, bien amada, y tener un hogar bien cuidado. ¿Por qué no tengo eso en mi hogar, pastor? Porque te estás alejando de Dios de repente, papá. Porque no estás buscando a Dios de corazón. Porque te comiste el cuento del enemigo y de repente que vienen a través de las voces también de la familia, de que no quieres asumir esa labor paterna, porque el diablo te va a decir, te dice, te susurra que vas a fracasar, que tú no puedes. Mentiras. Claro que puedes, papá. Porque Dios te ha dado esa autoridad. Porque Dios te ha dado ese don. Así como a la madre le ha dado un don muy maravilloso, especial, a ti, papá, te ha dado ese don de liderazgo para que tú apliques tu autoridad en tu hogar. Y esa autoridad de Dios es una autoridad con amor, es una autoridad sí con misericordia, es una autoridad con firmeza, como hemos dicho los ejemplos, es una autoridad muchas veces con disciplina fuerte, pero que va a ayudar ¿a qué? A que nosotros, los hombres, las mujeres, los hijos, nos conduzcamos para bien. Esto debemos aplicarlo en la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor. La Biblia, como hemos leído, habla mucho de corrección, habla mucho de paternidad, habla mucho de la autoridad que Dios ha dado a papá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, dice el Señor, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Como el diablo está engañando a los padres hoy en día, obviamente alejando de la comunicación con los hijos y más pensando en otras cosas, tal vez en los problemas económicos, en los problemas del trabajo o en distracciones de diversa índole. Y no, papá, mamá, tu mente cuando estás en casa, ocúpate de tus hijos y de tu esposa. Ahí, porque obviamente hay un tiempo apreciable que le das al trabajo, pero tienes que sacarle el jugo que tú le estás dando a tu esposa y a tus hijos y darles más tiempo. Y un tiempo del Señor, un tiempo donde justamente sea tiempo de enseñar, tiempo de criar, tiempo de educar, tiempo de impartir la palabra. Es tu obligación porque el Señor así lo dice, lo acabamos de leer. Diligentemente tienes que enseñarlo a tus hijos. Que es diligentemente, pues con orden, con planificación, preparándote. ¿Cómo se ve el resultado en las iglesias del trabajo del enemigo en cuanto a las familias? Porque son en las iglesias que mayoritariamente las que más congregan, las que más asumen el rol de direccionar a la familia hacia Dios son las mujeres. Y eso no está bien, porque es el varón el que debe asumir el rol de director y llevar a la mujer y a los hijos al buscar a Dios en las iglesias. Es el varón el que debe estar enseñando a sus hijos a servir, y ellos deben servir primero. Es el papá el que tiene que ser ejemplo de
todas las conductas que dice la palabra del Señor. Y tienen ese don para hacerlo, papás. Es cuestión de que busquen al Señor de corazón, que se metan a fondo con amar, con tener el Espíritu Santo en sus vidas, y Dios va a traer en ustedes esa paternidad de Él para que comiencen a ordenar el hogar, a llenarlo de bendición, a sacar el enemigo que se ha enquistado en sus hijos o en la misma esposa, y a amarla y valorar a esa idónea que Dios les ha dado, y a cuidar a los hijos y a arrebatarlos del enemigo, si es que ya están tomados o si están coqueteando con ellos, a sacarlos de sus garras. El Día del Padre. El Día del Padre hay que celebrarlo, porque Dios a los humanos nos ha provisto de esa figura en la cual, si respetamos hijos y honramos a papá, si hacemos caso de los consejos, si hacemos caso de sus mandatos, si no nos ponemos rebeldes a sus correcciones, pues estamos aprendiendo lo que Dios quiere y va a haber en el cielo y por toda la eternidad. Disciplina, amor, corrección, obediencia, respeto. Eso en casa se tiene que aprender. Y eso, papá, estás en la obligación de enseñar y sembrar eso en tu hogar. Amor, disciplina. Doy gracias a todos los papás que estoy seguro están escuchando esta palabra. Yo doy gracias a todo papá que está asumiendo ese rol que Dios quiere, ese rol paterno. Definitivamente, cuando papá habla con autoridad de Dios, cuando papá busca a Dios, definitivamente cuando papá sabemos que es un hombre de Dios, nosotros los hijos decimos amén. Y eso es lo que hoy en día yo vivo con mi padre. Y eso es lo que mis hermanos aprendemos de papá. Y papá tiene palabra de Dios. Y papá tiene la autoridad para decirla. Y tenemos esa ayuda preciosa que Dios nos ha dado. Padres, los hijos necesitamos esos corazones paternos conforme al corazón de Dios. Padres, nosotros los hijos necesitamos que ustedes no claudiquen, que ustedes tomen la rienda del hogar, no se la den a la esposa, ustedes. Y ustedes van a ayudar a su esposa a gobernar mejor el hogar. Padres, nosotros los hijos, cristianos, demandamos de ustedes ese ejemplo, esa búsqueda del Señor, esa autoridad de Dios. Gracias doy a mi Padre Celestial amado por haber dado y creado en la raza humana ese papel precioso de papá. Yo estoy seguro que los padres hoy en día, ahí tú que me escuchas, si eres creyente en el Señor, si no has estado haciendo tu papel, pues sabes que tienes el apoyo de Dios. Sabes que tienes el apoyo de Dios. Y tienes el apoyo también de tus hijos, que un día te van a agradecer y te van a decir gracias papá por haber sido firme en mis rebeldías, por haberme corregido y exhortado y no permitir mis rebeldías. ¿Cuántos han escuchado estas historias? Así como yo, hay millones de hijos que hemos sido disciplinados y agradecemos a papá y a mamá las disciplinas. Le agradecemos, no saben cuánto. No saben cuánto. Y yo muchas veces he dicho cuando he vivido solo, cuánto me hubiera gustado que esté papá a mi lado para ser disciplinado y no haber cometido muchos errores. Y los que somos solteros y algún día, si Dios quiere, vamos a ser padres, sabemos que tenemos un don precioso, un regalo precioso de Dios para la humanidad, que es el corazón paterno. Así es que
Doy gracias a Dios por los papás. Quiero que todos los hijos y la esposa honremos a papá ahí en casa. Agradezcamos la labor de papá. Y si por ahora papá no ha estado haciendo las labores de padre, no recriminarles tampoco. Y estoy seguro que vamos a tener padres conforme al corazón de Dios. Padres que sean responsables, padres que enseñen diligentemente la palabra de Dios en su casa, padres con testimonio, padres con carácter de Dios, que van a ayudar a los que venimos detrás de ellos a ser buenos hombres, buenas mujeres, en el futuro buenos padres, buenas madres, ciudadanos ejemplares, hombres correctos. Gracias por cada uno de ustedes, varones. Tomen la armadura de Dios, tomen ese don, tomen la autoridad de ser papá. Sean papás en sus hogares. El enemigo no los estorbe. Y si hay enemigo estorbando, sáquenlo. Ustedes tienen la autoridad de Dios para sacarlo con ese amor, con esa unción que ha dado al papá. Quiero saludar a todos nuestros padres de Abbey Church, a nuestros padres pastores en primer lugar. Dios los bendiga, porque tienen esa labor muy fuerte de guiar iglesias, de guiar ovejas y también guiar su hogar. Recuerden que el hogar es fundamental y es primario en nuestras vidas. Den tiempo a la esposa y a los hijos, tiempo de calidad, y siempre mantengamos esa unidad en familia. Doy gracias a todos los padres, líderes, directores, servidores de Abbey Church de diversas partes de Perú y del mundo. Dios me lo bendiga. Y en especial, un saludo muy especial a mi papito. Dios te bendiga mucho, papá. Gracias por tu vida. Agradezco al Señor por poder tenerte a mi lado. Agradezco tus múltiples consejos que me has dado. Tú sabes que los sigo. Y Dios permita que, como siempre digo, mi deseo que Cristo venga y nos lleve juntos. Y Dios permita que tú veas siempre reflejado tus consejos en mi vida. Te agradezco por el cuidado de mi madre y de mis hermanos. Gracias, papito. Gracias por tu amor, por ese corazón paterno. Gracias porque eres fundamental en nuestras vidas. Eres fundamental en el proceso nuestro que nos toca llevar. Eres fundamental. Agradezco a Dios por el papá que tengo, porque por Él estoy en los caminos del Señor y por Él sigo firme, por sus oraciones, por sus enseñanzas, por su paternidad. Gracias, papito. Te agradezco mucho y feliz día. Te amo, papá. Te amo muchísimo. Gracias por este tiempo que Dios me permitió de darles esta palabra preciosa. Dios lo bendiga. Estoy seguro que la iglesia va a seguir creciendo en ánimos, en fuerza. Y quiero hacer una oración especial ahí a muchos papás que de repente nos están viendo por primera vez. Decirte que Dios te ama. De repente estás turbado, estás acongojado porque hay problemas en casa. Pero Dios te va a ayudar. Sé hijo de Él y te va a ser un padre perfecto para tu hogar. Ahí donde estás, quiero enseñarte una oración y todos acompáñenme en esta oración, por favor. Y si tienen que reconciliarse mamás, esposas, hijos con su padre, abrácenlo, denle besos, denle caricias. Y eso va a ayudar también al papá a levantarse, el amor de los hijos, de la esposa, a levantarse más y más y hacer bien su rol que le compete. Vamos a orar. Y ahí donde estás, inclina tu rostro, por favor, y repite esta pequeña oración. Y dile así: amado Dios, te doy gracias porque en esta hora tú me has hablado. Reconozco, Señor, que te he fallado muchas veces, mas el día de hoy yo te quiero aceptar como mi único Señor y Salvador. Quiero que entres a mi corazón, a mi vida, y la cambies, Señor. Declaro que tú eres mi Dios, mi Padre, mi amigo. Gracias, Señor, por aceptarme como tu hijo, por perdonar mis pecados y errores y darme una vida nueva. Te agradezco en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Esta corta oración es el camino al éxito que nos adentra a ser hijos de Dios, como dice la palabra. Yo los animo a ustedes, varones, que han aceptado hoy a su corazón, que se metan con Dios con fuerza. La iglesia Church les extiende sus brazos para cobijarlos, para enseñarles la palabra de Dios, como siempre hacemos en estudios bíblicos, en todo lo que hacemos en las actividades de la iglesia, para prepararlos. Y Dios, recuerden que tienen un don especial. Si buscan a Dios ahora, de partir de adelante, ese don va a fluir y van a ver la bendición que van a hacer para su esposa y para sus hijos. Gracias a Dios entonces por todos aquellos que han hecho esta oración y por este tiempo tan precioso que Dios nos ha regalado. Disfruten este día, disfrutemos a los que tienen a sus papás vivos cerca o en la distancia, disfrútenlos, honrenlos y si alguno no tiene a Dios, llévenlos a Dios y van a ver que Dios va a hacer el trabajo completo. Dios me lo bendiga grandemente, iglesia. Gracias por este tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones y saludos a todos.